gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero José Pilegui. Él es consultor eléctrico. Vamos a hablar sobre la crisis que estamos padeciendo los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros. Y quisiera brevemente hacer una reminiscencia histórica. ¿Cuándo hubo una gran crisis? Bueno, una de las grandes crisis que tuvimos fueron las de la década del 90, ¿no? Te acordarás de la famosa hora Sixtina, en donde hubo que cambiar hasta el horario del comportamiento de la salida del sol. En la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén, luego vinieron unos apagones fuertes durante el año 94 también con él, y era básicamente por la falta de energía y por los estiajes, ¿no? Y por falta de inversión en el sector. Y luego vino también el gobierno del doctor Alarcón y tuvo problemas similares que inclusive le costó, me acuerdo, la censura del entonces ministro Vaca Carbo, por los apagones que no supieron ser bien administrados, puesto que quien estaba en ese momento en la gerencia Inesel dispuso que se coman el embalse, me acuerdo, de Paute, y generó muy fuertes apagones en el país. Recuerdo que en esos años incluso hubo lluvias fuertes, fenómeno El Niño, porque había inundaciones en varias provincias de la costa, y sin embargo ocurrió esto. Sí, porque los comportamientos hidrológicos son distintos, ¿no? El de la costa que el de la sierra, más allá de que cuando ha habido fenómenos en Niño normalmente ha afectado a todo el país, ¿no? Pero usualmente la estacionalidad de los estiajes viene desde los meses de octubre de cada año hasta abril, mayo del año siguiente. Hubieron unos apagones fuertes, me acuerdo, durante el gobierno del economista Correa, y eso ocasionó que se compre una cantidad importante de generación térmica, los famosos generadores Hyundai, se acordarán, y son muchos de los generadores que son parte actualmente debiera ser de la reserva termoeléctrica que tiene el país, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos para que técnicos nacionales, extranjeros, hagan lo posible y en el menor tiempo pongan a producir electricidad, esa capacidad instalada que tenemos de termoelectricidad, que se mueve por combustible, pero en todo caso es lo más rápido. ¿Se podrá lograr esto, ingeniero? Sí, ciertamente nosotros tenemos como país instalado cerca de 8.000 megavatios. En general, sí. Hidroelectricidad y termoelectricidad. Termoelectricidad y energías no convencionales. Que es muy pequeño, aportes pequeños. Y fotovoltaico. En lo que es motores de combustión externa, que es termoeléctricos, tienes 186 equipos que hacen 1.753 megavatios. Tienes turbogas, que tienes 744 megavatios, y son turbinas que funcionan a diésel, pero que pudieran funcionar a gas. Dentro de estas están, por ejemplo, las de Machala Power, que son dos que funcionan con el gas del Campo Amistad, allá en Bajo Alto, en la provincia del Oro. Y por otro lado están las de Turbo Vapor, que son 7, que suman 454 megavatios. Esto en total hacen 2.951 megavatios de generación térmica instalada actualmente en el país, de los cuales habría que restar más o menos 180 megavatios que corresponden a centrales que están operando básicamente en el sector petrolero. Digamos que la disponibilidad para el Sistema Nacional Interconectado anda en el orden de los 2.770, 2.800 megavatios. De esos, una buena parte de esta generación, yo diría por lo menos el 50%, está fuera de operación. Y en eso creo que ha faltado la gestión oportuna de gobiernos anteriores y también la gestión actual para poder poner a punto estas unidades que perfectamente podrían atender buena parte de este déficit de energía, porque el déficit no es de potencia instalada, el déficit que tenemos en el país es déficit de energía. Si se requiere de cooperación, bueno, busquemos cooperación, pero hay que generar electricidad. Los apagones no pueden ser tan prolongados. Yo creo que eso era parte de la obligación que tenían los anteriores gobiernos o los últimos gobiernos, y de manera continua darle mantenimiento, reparación menor o mayor dependiendo de la unidad, pero creo que en esto ha faltado definitivamente gestión. Hablábamos hace un año, creo con usted mismo acá, Fernando, cuando hubieron los apagones del año pasado. El año pasado tuvimos apagones en septiembre, octubre del año pasado, y esos apagones le costaron al país en la importación de energía, básicamente de Colombia, cerca de 300 millones de dólares, entre octubre y diciembre del año 2023. A la fecha tendrían que muchas de esas unidades que están fuera de operación darle mantenimiento. Olvidémonos, porque mucha gente dice que son muy obsoletas, que son muy viejas, sí,
pero podemos repotenciarlas, muchas de ellas, y tendríamos la disponibilidad, si no del 100% del nominal, por lo menos de un 80% del nominal. Verbo y Gracia, por ejemplo, al Álvaro Tinajero, que usted tiene aquí en la ciudad de Guayaquil, en Salitral, tenemos unidades ahí que andan en el orden de los 50, 60 megavatios, que están fuera de operación, algunas de ellas, perfectamente podrían estar generando en esta época, si no bien el nominal de 50 o 60 megavatios, por lo menos unos 45 megavatios. Y eso aportaría positivamente a la solución de esta crisis, que definitivamente es muy grave por todo el tema de la sequía que se está viviendo en estiaje. Hay que trabajar en energías firmes, estas que no dependan, por ejemplo, de la naturaleza, y que sepamos que pueden generar el momento que necesitamos. Yo creo que hay que hacer un trabajo paralelo, Fernando. Ya estamos en la crisis, el gobierno ha tomado un camino de acción, que es el alquiler, por ejemplo, de barcazas. En un caso, la Car Power, que está ya instalada con 100 megavatios, ha contratado cierta energía firme para ser colocada de manera estacional, estacionaria, es decir, fija, tanto en Quevedo como en el Salitral, me parece, con 150 megavatios más, ahí estás hablando de 250. Hay unos concursos que están en curso para la contratación de otras barcazas que hablan de 250 a 350 megavatios, puesto que el déficit real que tenemos, de acuerdo a información del SENACE, anda bordeando más o menos los 1080 megavatios. Entonces, están tratando de cubrir ese déficit para que ese déficit sea sustituido completamente por energía térmica. Pero esta energía térmica, que la vamos a tener probablemente en los siguientes meses, porque no es que usted sale al mercado y eso está en una tienda, usted lo trae y lo enchufa y está funcionando. Hay que preparar la instalación. Mire, la misma Car Power ya lleva un mes acá en el país y le ha tomado un tiempo hasta que ubicó el sitio en donde puede instalarse y ya está generando. Eso mismo va a pasar con el resto de generación. Entonces, hay que hacer acciones paralelas. Por ejemplo, tratar de recuperar durante este periodo la mayor cantidad de generación térmica que está fuera de servicio. No es inmediato, pero hay que acometer acciones, y yo creo que ahí hay que trabajar en una administración por objetivos, es decir, hay que poner gente especializada que conoce de este tipo de equipos, de este tipo de maquinaria, como motores de combustión, motores a vapor, turbogeneradores, para efectos de que los pongan operativos los que más se puedan durante este periodo de tiempo para que nos aporten. Segunda cosa que yo creo que es importantísimo no olvidar es que todos estos equipos necesitan combustible, y mucho de ese combustible va a terminar siendo probablemente importado. Por ejemplo, la Car Power necesita fuel oil, aproximadamente 2 millones de galones cada semana, y ese suministro tiene que estar con la oportunidad del caso en la barcaza para que pueda generar, porque de nada nos va a servir tener la barcaza si no tenemos combustible, por ejemplo, ¿no? Y así con otro tipo de facilidades que vayan ingresando. Otro tipo de facilidades que también ya están comenzando a operar, de lo que tengo entendido, son los generadores que tienen industrias y comercio del país, que se habla de un valor que podrían aportar yo diría entre los 200 hasta los 300 megavatios. Yo me quedaría mejor con la cifra de los 200 megavatios. Pero a todo este sector industrial, a todo este sector comercial, para que ponga estas unidades de generación a operar, para que autoabastezcan su demanda, su energía que necesitan, y que salgan, por tanto, eso como una demanda del sistema, eso favorece mucho. Para que haya la participación del sector privado, hay que asegurar que se les va a entregar el combustible y que va a haber algún tipo de compensación. ¿Esto debe poner en vigencia el gobierno lo antes posible? Ellos necesitan tener claridad en cómo se los va a compensar, por un lado, y por otro lado, claridad en que van a tener el combustible con la oportunidad, porque es lo mismo. ¿De qué te sirve tener la unidad si no tienes el combustible? El combustible comienza a ser un elemento muy gravitante en todo esto, y a veces vemos los apagones como un problema del sector eléctrico. No, los apagones es un problema del sector energético del país, y yo creo que hay que ver y comenzar a enfocar las cosas desde ahí. No podemos incurrir en las mismas acciones que tuvimos en el pasado, porque vamos a tener los mismos resultados. Y creo yo que es oportuno que hablemos de las cosas ulteriores que hay que comenzar a hacer ya, porque estamos atrasados. Ingeniero, si unimos la termoelectricidad, que da más o menos 3.000 megavatios,
A los 5.030 megavatios de capacidad instalada de hidroelectricidad, estamos hablando de que tenemos más de 8.000 megavatios y el consumo es de alrededor de 5.000 megavatios en el país. O sea, que tenemos una capacidad mayor para generar que el consumo y sin embargo vivimos estas crisis. ¿Qué es lo que hay que hacer ya enfocado el tema en general? A ver, un poco para identificar el problema. El problema del Ecuador no es falta de capacidad instalada para atender la demanda nacional que anda entre 4.500, cercana ya a 5.000 en ciertos periodos del año. El problema es que no contamos con energía y sobre todo con energía firme. La matriz energética que se diseñó años atrás, focalizando mucho en el tema hidroeléctrico, que es bueno, descuidó algo que era muy importante: la energía firme. Y esa energía firme, ¿quién te la da? Te la da la termoelectricidad. Entonces, para que esa energía firme esté siempre disponible, primero la existente hay que darle mantenimiento y mantenerla operativa. Y si nos hace falta más energía, hay que adquirir con oportunidad esta energía. Entonces, un sistema eléctrico de potencia como el ecuatoriano, el de muchos países, se hace un balance en donde tú tienes una energía firme que viene por fuentes térmicas, ¿no es cierto?, nucleares, que te aseguran que pase lo que pase, va a continuar operando y va a continuar suministrándose la energía. Otra hidroeléctrica que tiene una base mínima, que sabes que nunca va a salir de operación porque tú tienes un caudal mínimo con el cual los embalses trabajan. Y otro que es el variable, ¿no es cierto? Y ese variable puede ser el mismo hidráulico que cuando hay abundancia de agua está generando, como ha pasado en Ecuador, hemos llegado a generar hasta el 92% de energía con hidroelectricidad, pero cuando hay abundancia de agua, y es barato. Pero cuando no hay abundancia de agua tenemos los problemas que actualmente tenemos. El año pasado llegamos a pagarle a Colombia hasta 60 centavos el kilovatio hora. Es una locura. Cuando tenemos nuestras plantas térmicas que, aunque viejas, obsoletas como queremos llamarlas, o con mal mantenimiento, podrían generarte entre el 15 hasta 20 centavos el kilovatio hora. Caro. Puede ser mucho menos. Entonces yo creo que este tema de definir claramente que nuestro problema no es capacidad instalada, lo que nos falta es energía, y lo que nos falta sobre todo es esta energía firme que en el mundo de la ingeniería es conocida normalmente como la energía térmica. En base a la realidad que estamos viviendo y lo que en este programa hemos analizado, para el futuro, ¿cuál sería su recomendación como experto en esta materia? Mira, yo creo que no solo del momento, sino de largo plazo. Tenemos que ir por un cambio del modelo del sector eléctrico. No podemos tener un sector eléctrico monopolizado por el Estado. Necesitamos atraer inversión. El país va a necesitar en los próximos años entre 10 a 15 mil millones de dólares en inversión, en generación hidráulica, térmica, a gas, o como tú la quieras llamar. Necesitamos esas inversiones también para los sistemas de transmisión, para las subestaciones. Necesitamos esas inversiones para el sector de la distribución, puesto que tenemos subestaciones en todo el país sobrecargadas, redes sobrecargadas, y esos son problemas que vienen de atrás y que están poniéndose en evidencia día a día. Creo que una sociedad que apueste a hacer lo mismo de antes va a caer en los mismos errores. Un gobierno que apueste a hacer lo mismo de antes va a caer en los mismos errores. Creo que tenemos que ser de una vez por todas disruptivos. Tenemos que abrirle las puertas a la inversión privada con reglas claras, con seguridad jurídica suficiente, porque ellos pueden venir a solucionarnos el problema de largo plazo, tanto inversionistas locales como inversionistas extranjeros. Creo que ese es el camino, y la gestión y administración de las actuales centrales térmicas o hidroeléctricas que le pertenecen al Estado, las redes de transmisión, comenzar a una suerte de alianza público-privada para que vengan especialistas en la materia a manejar y administrar esto, que lamentablemente a veces se maneja de una vez, un día de un color y otro día de otro color, porque los gobiernos cambian y las administraciones cambian, y luego tenemos estos problemas, los apagones, en que lamentablemente todos pagamos la factura. Cada kilovatio hora que no recibe un ciudadano, una industria, un comercio en el país, cuesta 1.5 dólares a la economía. Ingeniero, muchísimas gracias. Claras ideas están expuestas, hay que ser receptivos, hay que trabajar de la manera más lógica e idónea, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es prolongar la agonía para los siguientes años.
Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente en el espacio Fernando Aguayo, América. Buenas tardes, vecino. Si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda, fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Abandonamos el tema eléctrico que hemos analizado en profundidad con el ingeniero José Pilegui y ahora vamos a otros, lamentablemente, temas que nos preocupan a los ecuatorianos, como es el de la seguridad. Tenemos aquí en nuestros estudios al sociólogo Javier Gutiérrez. Él es experto en seguridad, pero además es director de la misión Alianza Noruega. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta primera parte, el gobierno ecuatoriano está librando una guerra en contra de la delincuencia. Se decretó una guerra interna. Los militares y los policías permanentemente están en acción. Sin embargo, permanece la violencia. ¿A qué se debe, según su visión? Cómo no, con mucho gusto y gracias por la oportunidad, Fernando. Bueno, yo creo que efectivamente hay medidas que se pueden tomar en el momento y que son una medida directa a lo que en ese momento está sucediendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de inicios de año, ¿no es cierto? Todo lo que el país vivió y que era en ese momento necesario tomar una medida de esas para tener una mayor presencia de la policía y de los militares en las calles. Pero yo lo que considero es que frente al comportamiento, ¿no es cierto?, de los grupos irregulares, los grupos armados o grupos terroristas, como lo llama ya el gobierno a través de este decreto, creo que esas maniobras, esas medidas que toman estos grupos superan muchas veces el accionar del Estado. Me refiero a que estos grupos cambian sus tácticas, sus movimientos, sus zonas, el tipo de actividades con las cuales generan terror y temor, y eso forma parte de la historia que ha sucedido en Colombia y México. Tenemos que observar cómo se han movido estos grupos y lo mismo que está sucediendo en Ecuador. ¿Qué hace falta para ser mucho más efectivos en esta lucha? Mire, yo lo que creo es que hace falta una voluntad mucho más firme de coordinar entre los diferentes niveles de gobierno y los demás actores de la sociedad, el sector empresarial, sector académico, sector de la cooperación internacional, de la sociedad civil. Si nosotros observamos ciudades en Latinoamérica que han logrado reducir la violencia de una manera importante, vemos que ese ha sido, ¿no es cierto?, el primer paso. Es decir, caso de Medellín, creo yo, que es el más patente. El caso de Medellín, el caso de Iztapalapa en México, algunas ciudades de Brasil y otras ciudades de Centroamérica, un poco con menos impacto, digamos, que Medellín o Iztapalapa, pero han logrado reducir violencia. Y lo primero es que las principales autoridades y líderes sociales, digamos, las élites de toda la sociedad, se ponen de acuerdo con una voluntad firme para enfrentarlo, que eso yo no lo veo en Ecuador. Hay una sociedad atemorizada, ve con horror lo que ocurre todos los días, pero no hay una sociedad que esté plenamente convencida de que hay que trabajar en conjunto. Lo que se hace es esperar que el gobierno, a través de la policía, de las Fuerzas Armadas, solucione el problema. Así es. Todos tenemos un rol, ¿no es cierto? Los medios tienen un rol, la sociedad civil tenemos un rol, las organizaciones de desarrollo tenemos un rol, pero también el sector empresarial, pero también, ¿no es cierto?, los sectores que trabajan con la población, llámese organizaciones sociales, asociaciones, etcétera. Esos roles, ¿no es cierto?, de manera articulada y junta en un plan consistente, es lo que en estas ciudades que mencionamos ayudó a enfrentar con evidencias, con cifras, ¿no es cierto?,
Eso por un lado. Y por otro lado, esa coordinación implica que el Estado nacional y el Estado local y los otros actores inviertan en la infraestructura, en los servicios que necesitan estos sectores que están abandonados desde hace muchas décadas. Se dice que también se vuelve atractivo el Ecuador por la fragilidad judicial, el que vengan estos grupos internacionales para mantener vivo ese conflicto armado, lavar, por ejemplo, el dinero que proviene del narcotráfico, que es cuantioso. Se habla de 250.000 millones de dólares más o menos que mueve el narcotráfico en el mundo, y que el Ecuador presta esas posibilidades. Entonces todo esto hace que se mantenga ese nivel de violencia y por supuesto de vigencia de estos grupos terroristas. Así es. Ecuador y otros países de Latinoamérica vamos a hacer escenarios reales, escenarios ideales para que estos grupos puedan desarrollar sus negocios por varios factores que usted menciona: la debilidad de la justicia, el abandono del Estado en poblaciones que históricamente han estado abandonadas de servicios públicos, de un horizonte de vida, han estado abandonadas frente al desarrollo de otros sectores y ellos han estado excluidos. Territorios ideales porque muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, ahora niños y adolescentes, ¿no es cierto?, son víctimas de estos grupos que ya los captan, ¿no es cierto?, como miembros de sus actividades o para cumplir sus objetivos. Estos elementos son comunes en Latinoamérica. Si seguimos con estos elementos, profundizándose aún más, vamos a seguir siendo territorios ideales para estos grupos internacionales, lo cual quiere decir que estas condiciones son las que hay que cambiarlas. En el Ecuador sufrimos del fraccionamiento social, y eso es un caldo de cultivo precisamente para la actividad delincuencial. ¿Cómo cohesionar a nuestro pueblo? Efectivamente. Y una sociedad fraccionada, ¿no es cierto?, es vulnerable a que el temor se incremente, porque no tenemos una cohesión entre todos para enfrentar justamente a quienes están generando ese temor. Entonces, ese es otro escenario que vuelve ideal para estos grupos internacionales, que en una sociedad atemorizada, ellos empiezan a dominar territorios, con lo cual para nosotros como ciudadanos lo que hacemos es disminuir la confianza y la perspectiva de un horizonte en confianza hacia futuro sobre la base de esas instituciones que deben regir en un país. Entonces lo que ellos de a poco están haciendo, lo que ha sucedido en México y en otros países, es minar la institucionalidad y la confianza nuestra en las instituciones, y eso es gravísimo. Eso hay que cuidar muchísimo, hacia allá hay que apuntar. Es decir, lo que pasó en Medellín, usted mencionó, cuando las autoridades se juntaron, cuando todos los actores estaban trabajando en conjunto, se empezó a rescatar la confianza ciudadana en sus instituciones. La gente empezó a querer nuevamente rescatar su ciudad. Y eso fue lo que combatió al terrorismo y al narcotráfico. Acá estamos en una etapa contraria. Este momento nos están debilitando cada vez más a través del temor y el terror. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que, si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Buenas tardes, vecino. Si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda, fue una noticia grande para mí, igual para mis padres.
El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. La delincuencia internacional estructurada quiere someter a los países. Ha ocurrido en otros, está pasando en el nuestro, pero las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el gobierno con liderazgo tiene que buscar la forma de frenar a tiempo. Hay debilidad, vulnerabilidad en muchos sectores y es ahí en donde se busca precisamente a quienes van a ser los brazos ejecutores de la violencia. Entran, se apoderan, son dueños de los territorios, son los que gobiernan la criminalidad, pero ¿cómo se sale de aquello? Bien, yo creo, Fernando, que es un trabajo que va a implicar muchos años, también siguiendo u observando lo que ha sucedido en otras ciudades que lograron disminuir violencia, es que durante muchos años empezó una revolución de infraestructura y servicios en las zonas vulnerables, en las cuales fueron las principales víctimas, ¿no es cierto?, de estos grupos organizados criminales. Entonces, de similar manera a lo que sucedió en Iztapalapa y lo que sucedió en Medellín, la infraestructura ahora en esos territorios, que eran los de mayor violencia e inseguridad, ahora son territorios con una infraestructura de primera. O sea, ellos dicen, no es mejorar la infraestructura, es poner la mejor infraestructura del país en territorios en los cuales, digamos, todo esto estaba ausente, donde los jóvenes no tenían una esperanza en el futuro, un proyecto de vida. Entonces, son familias sin proyecto de vida. Lo que hicieron fue, a través del mejoramiento de sus condiciones de vida, ¿no es cierto?, generar una esperanza y un sentirse ciudadanos también. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la infraestructura escolar en Iztapalapa, es de primer nivel. La infraestructura de las bibliotecas y parques en Medellín, en estos territorios, de primer nivel. Entonces, lo que hemos comprobado, ¿no es cierto?, lo que los urbanistas comprueban, es que este cambio radical en las condiciones de vida logra enfrentar con evidencia y con efectividad a la violencia. Sí, porque lo otro ya sabemos lo que ha acontecido también en países como México, el hecho de que primero estuvo la policía, luego las Fuerzas Armadas y no tuvo éxito en el norte de México en la lucha contra la delincuencia, nos hace pensar que hay que trabajar en otros ámbitos. Usted además es director de la misión Alianza Noruega y que tiene que ver con el desarrollo y definitivamente auxilio a sectores vulnerables. Para el caso ecuatoriano, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se debe hacer? Sí, cómo no. Estamos justamente cumpliendo 30 años de trabajo en Guayaquil específicamente. Tenemos 2 años de trabajo ya en Milagro también, en la ciudad de Milagro, con la expectativa de en unos años tener una cobertura mayor en la costa ecuatoriana. Lo que nosotros hacemos es diagnosticar con la misma población, con la misma comunidad, cuáles son las alternativas para mejorar sus condiciones de vida en temáticas de salud comunitaria, en temáticas de prevención de violencia y en temáticas de emprendimiento para mujeres y jóvenes que logren generar sus ingresos. Luego de esto lo que hacemos es asociarnos, tener aliados entre los actores de la sociedad, universidades tenemos como aliados, ONGs de cooperación, sector empresarial, el sector gubernamental, y entre todos lo que hacemos son planes de trabajo para llevarlos adelante en un periodo de 5 años. Nosotros renovamos nuestro trabajo cada 5 años. En cada quinquenio vamos ejecutando proyectos con las comunidades en las zonas más conflictivas y hoy por hoy el noroeste de Guayaquil, que es una de las zonas más afectadas por la inseguridad, ¿no es cierto? Ese es nuestro estilo de trabajo, siempre colaborar y trabajar en alianza. Así ¿Con las autoridades seccionales? Con autoridades seccionales y con los actores que acabo de mencionar, pero siempre con las autoridades, porque de alguna manera la política pública es la que debe guiar, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos como sociedad a través del apoyo a la política pública. Muy bien, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Ardua labor la que tiene el gobierno, que debe enfrentar diferentes problemas y graves, por cierto, pero tenemos que seguir pensando en la base de la sociedad, que es la niñez, por supuesto la educación, y ser optimistas. No nos queda otra cosa que ser optimistas y desde cada uno de los lugares, en el cumplimiento adecuado de nuestro rol, contribuir a ese cambio. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, buscando competitividad, resultado,
agua.